Dame un beso al oído, suavemente, claramente el deseo se expresa y ya. No necesitas el ruido, rompe el témpano de miedo que nos separa del amor. Ven, conoce mi mundo sagrado, donde me abraza el silencio, un costado intento abrir mi corazón despierto, con la mente clara, claramente, claramente se entiende el lenguaje del deseo. No escucha, mi mente lo aclara. No hacen falta palabras si tenemos alas. Quiero poder mostrarte como siempre. Bueno, hola a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a FM Bariloche 89.1 en este ciclo de ideas circulares y puntualmente claramente. Y como veníamos compartiendo, bueno, tenemos hoy otra vez el privilegio de compartir unos minutos con el amigo Emilio Carrillo, economista, conferencista, ya lo hemos presentado en otras oportunidades, escritor, docente, está él en Sevilla, bueno, y además director del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, proyecto de investigación que hoy nos convoca otra vez más, como venimos compartiendo en los episodios anteriores, los diferentes capítulos que se incluyen dentro del libro que se publicó recientemente en España y que muy prontito se está publicando en Argentina y desde Argentina para Latinoamérica. Y en este libro, en el que estamos compartiendo diferentes ámbitos y capítulos, bueno, Emilio ha tomado a su cargo, además de la dirección del proyecto, las preconclusiones y gran parte del cuerpo del último capítulo que refiere específicamente a COVID, a coronavirus, al estudio del caso. Y como habíamos compartido con Emilio en episodios anteriores, en encuentros que venimos manteniendo desde el mes de marzo de este año, acerca de las preconclusiones, incluso todavía antes de que surja esta situación de pandemia, a quienes quieran seguir aquellos episodios anteriores, bueno, están esos videos y esos encuentros con Emilio en nuestro canal de YouTube. O también pueden tomar contacto con la plataforma del proyecto www.sociedaddistópica.com. Así que bueno, le damos la bienvenida a Emilio una vez más. Gracias, Emilio, por estar otra vez compartiendo con nosotros. Hola, Ricardo. Pues el agradecimiento es mutuo. Yo encantado también de compartir contigo y a través tuya de todas las personas que siguen tu canal y siguen tu actividad. Y hablaba de un privilegio y el privilegio es mío, el tener nuevamente esta ventana para, además, entre los dos avanzar en lo que son los contenidos fundamentales de algo tan importante, porque yo de verdad creo que es importante, no porque tú y yo estemos involucrados en el equipo de trabajo del proyecto, sino que el contenido del proyecto es importante, que es el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, porque considero que aporta muchas claves para no solamente conocer a modo de información lo que está ocurriendo, sino para vivir, que es lo más importante, para vivir con la mayor serenidad, la mayor confianza y la mayor conciencia todos estos acontecimientos tan extraños, tan distópicos que llamamos en el proyecto, que acontecen en nuestro entorno y afectan a nuestra propia vida. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, de hecho, hoy justamente en este encuentro vamos a hacer fundamentalmente referencia a lo que decías recién, bueno, cómo vivimos, lo que estamos viviendo dentro de esta experiencia tan distópica, pero antes de pasar al cómo vivimos, al qué hacer en estas circunstancias, que es un momento tan interesante y clave dentro de la observación que se está llevando a cabo, me gustaría, Emilio, si estás de acuerdo, a modo de raconto,
simplemente enunciar cuáles son los puntos de las preconclusiones que fuimos tocando hasta este momento en las emisiones anteriores y proponerte, si quisieras proponerte, también una visión actual tuya, aunque sea breve, pero una visión actual tuya respecto de estos puntos que hemos tocado con anterioridad. Y hago referencia, ya sí, dentro de las preconclusiones y lo que veníamos compartiendo, a lo que habíamos observado, que es que la sociedad distópica es una realidad, un huracán de magnitud aceleradamente creciente que genera en la humanidad un proceso de decantación. Habíamos observado que la distopía y la utopía coexisten en tensión extrema en la humanidad actual. Habíamos observado que la evolución en conciencia de la humanidad se inscribe en un devenir cíclico imparable. Y también hicimos mención a la evolución en conciencia, a la revolución científico-tecnológica y al cambio de sistema socioeconómico. Esto es lo que habíamos compartido contigo, Emilio, en emisiones anteriores. ¿Cómo estás observando en este momento aquello, ¿no? que tanto, que tan ampliamente compartimos, pero ¿cómo es tu visión actual en este momento? Creo que lo que estamos viviendo, Ricardo, viene a confirmar de modo general, pero también de modo concreto, cada uno de esos apartados que tú brevemente has resumido. En particular, yo pondría el énfasis en dos circunstancias que cada vez son más evidentes. Por un lado, que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Es decir, lo que vivimos hace unos meses, donde yo resido en España, fundamentalmente con la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de la Nación a mitad de marzo, un estado de alarma que se mantuvo hasta el mes de junio. Pues bien, lo que podía parecer, o algunos pudieron pensar, que con ello ya se entraba en una fase que incluso desde el Gobierno se denominó la nueva normalidad, se le dio ese nombre tan curioso. Pues bien, de nueva normalidad absolutamente nada. Han pasado una serie de meses y estamos ante una nueva ola que de nuevo empieza a confinar a muchas personas en su territorio, que crece otra vez nuevamente en lo que son limitaciones a las libertades individuales, a los movimientos territoriales, etcétera, etcétera. Con lo que podemos percibir es que efectivamente esto no es algo que haya ocurrido de una forma aislada, sino que forma parte de un proceso, como en el proyecto creo que ponemos muy bien de manifiesto, y ese proceso sigue. Ahora estamos en una nueva ola y posiblemente lo que viviremos en no mucho tiempo, cuando esta ola otra vez vuelva a decrecer, es la aparición de una nueva. Vete a saber, Ricardo, si de la mano de lo que es el virus, entre comillas, aunque cada vez hay más voces que hablan de que son 3 familias de virus, no solamente un virus, son 3 subtipos, pero ya no solamente de la mano de este virus, sino quizá de la aparición de nuevos virus, para que de algún modo la pandemia o las pandemias ya formen parte del devenir de la humanidad. Así que yo lo que pondría primero de manifiesto es que conforme van pasando los meses, las personas que hayan estado atentas, las personas que hayan estado conscientes, pueden cada vez más percibir, pueden cada vez más constatar que efectivamente nos encontramos no en un episodio aislado o en episodios aislados, sino en una dinámica que muy bien podemos denominar, como se habla en las preconclusiones y tú has recordado, un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y después lo segundo que querría resaltar es que también, Ricardo, es cada vez más evidente lo que es la decantación entre los seres humanos. Dicho sea, no con ninguna intención de enjuiciar a nadie, por favor, para nada en absoluto, sino a título meramente, pero es importante, meramente descriptivo. Es decir, creo que cada vez es más evidente que hay seres humanos que están cayendo en las arenas movedizas del miedo, del pánico, del intentar autoconvencerse a sí mismo de la realidad de las versiones oficiales y a partir de ahí instalarse en una especie de cerrazón a todo lo que planteen cuestiones distintas o a todos los que planteemos, me incluyo, cuestiones diferentes.
Y por otra parte, hay también una parte de la población, también creciente a mi juicio, que está abordando esto de una forma cada vez más consciente, con lo que la consciencia realmente es, que volveremos hoy a tratarlo seguramente, porque la consciencia significa una doble capacidad que además se desarrolla en equilibrio, ¿verdad? La capacidad de conocerse a uno mismo, es decir, la mirada interior, por decirlo sintéticamente. La segunda capacidad es la capacidad de mirar hacia afuera para conocer la realidad que nos rodea, para conocerla con discernimiento, para conocerla con una capacidad crítica, con una capacidad de análisis, no creyéndose como si fueran comulgando con ruedas de molino lo que nos puedan decir, sino con una capacidad propia de análisis, es decir, esa mirada consciente hacia el exterior. Y por fin, la interrelación entre la mirada interior y la mirada exterior, ¿no? Esa mirada que tiene que ser hacia adentro, pero que también tiene que ser hacia afuera y que hay que vivir en equilibrio entre ambas para que ambos, lo interior y lo exterior, tenga un peso en nuestra vida. Pues bien, yo veo que también hay un número creciente de personas que cada vez desarrollan más esta consciencia que acabo de comentar. A partir de ahí, desde luego, insisto, cuando hablo de que hay personas que se han instalado en el miedo, en el pánico, en la cerrazón, lo hago ya no solamente desde el mayor respeto, y faltaría más, desde la mayor tolerancia, sino también, Ricardo, desde el mayor amor y desde la mayor ternura. Porque me pongo en su lugar, me pongo en su visión de las cosas, me pongo en sus propias experiencias e inconsciencia y puedo entender que estén ahí instaladas. Eso no significa que, desde en lo que a mí respecta, mis mensajes, como los tuyos, vayan en un camino distinto. Pero la ternura, el amor, amén, por supuesto, del respeto y la tolerancia es máxima hacia tanta gente que se está decantando por esas arenas movedizas en las que además yo veo que están cada vez como más cubiertos, ¿no? Como que las arenas movedizas le llegaban por la cintura, después le llegaban por el pecho y ahora está ya llegando por el cuello, ¿no? Como si estuvieran ahogando, porque claro, esa cerrazón, esa falta de análisis de lo que está ocurriendo, ante lo que está ocurriendo cada vez provoca más choques y cada vez provoca más distorsiones y más turbulencias entre estas personas, tanto distorsiones y turbulencias emocionales como distorsiones y turbulencias de tipo mental. Estos son los dos hechos que fundamentalmente, Ricardo, respondiendo a tu pregunta, resaltaría como apostilla o como a la hora de subrayar lo que ya hemos compartido en encuentros anteriores. Sí, haces mención, Emilio, extraigo algo de lo que acabas de compartir. Primero, esto de la nueva normalidad, ¿no? Además de que en este huracán que se sigue acelerando, pareciera como que viniera como una especie de promesa, una nueva normalidad. Y me gustó mucho un término que está aplicando Sebastián Schneider, con quien hemos compartido un par de encuentros, que es la nueva habitualidad. Parecía como que ya se está instalando más que algo que ya vemos que no es normal, que viene siendo algo como de crisis en crisis, como algo que ya estamos asimilando como normal, y desde ahí que hablamos de la nueva normalidad, cuando sí me parece interesante también habitar un poco esto como concepto de la nueva habitualidad. Parece como que ya se está constituyendo en un hábito, el ir asimilando y asimilando y asimilando lo que en este momento la experiencia y el huracán nos está proponiendo. Y lo segundo que planteaste también, Emilio, ya para entrar un poco en tema también de las preconclusiones, del final de las preconclusiones, del qué hacer, qué hacemos, hacías referencia recién a la práctica necesaria en estos tiempos de dolor, donde observamos, ¿no?, a tanta gente padeciendo esta experiencia, como así también observamos a tanta gente que la está aprovechando, que la está tomando con compromiso y esperanza, como un gran desafío y la pueden estar trascendiendo. Pero notamos la diferencia y la necesidad de ese equilibrio del que hablaste recién, entre la conciencia y la consciencia. Esta noche, comparto acá algo que me sucedió esta noche, me desperté en un momento y dije, me vino esto, tengo como único registro, estaba un poco dormido, pero me vino como registro, ¿cómo puede ser que habiendo seres humanos conscientes con C, estén en estado de inconsciencia?
Qué paradoja, ¿no es cierto? Es como que pueden tomar contacto con el entorno, con lo que está pasando, pero sin embargo no pueden tener esta práctica introspectiva y poder observar cómo está impactando en ellos. Y acá, bueno, un poco ya sí te doy pie para hacernos esta pregunta. ¿Qué hacer? Está planteada en el libro, está planteada en las preconclusiones y de alguna manera nos plantea como desafío el qué hacer en estas circunstancias en cuanto a preguntarnos a dónde vamos. ¿Cómo es ser humano en este momento? ¿Cómo es esta práctica de ser humano y yendo en la dirección también de lo que plantease hacia el final de las preconclusiones, que es el no caer en la trampa del mañana? Muy bien, Ricardo. Pues antes que nada hago mía esa expresión de nueva habitualidad a la que tú haces mención de la mano de ese colega tuyo y de lo que venís compartiendo los dos. También podríamos llamarlo, aparte de nueva habitualidad, también podríamos llamarlo nueva anormalidad, porque lo que la humanidad viene viviendo no es precisamente una normalidad. Que las cosas sean frecuentes no significa que sean normales. En castellano, lo normal y lo frecuente no son sinónimos, aunque lo usemos cotidianamente como sinónimos. Una cosa es lo normal y otra cosa es lo frecuente. Hay cosas normales que son muy infrecuentes. Por ejemplo, tener sentido común es muy normal, es lo más normal tener sentido común. Sin embargo, es muy infrecuente. Incluso se dice que es el menos frecuente de los sentidos, ¿verdad? Y en cambio hay cosas que son muy frecuentes y que son profundamente anormales. Hace tiempo que estamos en una dinámica anormal y, por tanto, cuando se habla de algo nuevo, no hablaríamos de una nueva normalidad, sino una nueva anormalidad, que tiene mucho que ver con esa nueva habitualidad, que es importante recordarla, Ricardo. Y antes de seguir en lo que me has planteado como línea, me gustaría insistir en esto porque creo que es significativo. No nos damos cuenta, pero efectivamente esos nuevos hábitos están entrando en la vida personal, en la vida colectiva, en la vida social, y se están instalando. Y es muy probable que se instalen para quedarse ya definitivamente. Ya no me refiero al hecho en sí, por ejemplo, de la mascarilla, que hay mucha gente, bueno, que se ha habituado a ella, que se ha habituado hasta el punto de que el día que la mascarilla ya no esté permitida, ya veremos ya no esté obligada, ya no sea obligatoria, habrá personas que sigan usando la mascarilla porque se han habituado a ella, porque los hábitos poco a poco, a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses, van calando. Pero ya no me refiero al tema de la mascarilla, que tiene su importancia, pero es una importancia relativa. Me refiero, por ejemplo, a que nos acostumbremos a la limitación de movimientos. Es decir, al hecho de que hasta hace no mucho tú podías programar una agenda, tu agenda personal, tu agenda familiar, con meses, incluso con años de antelación, planificando una serie de viajes, planificando una serie de movimientos, planificando una serie de estancias en un lugar o en otro, planificando una serie de actividades laborales o de ocio, y todo eso ha pasado a la historia, Ricardo, y posiblemente haya pasado a la historia para no volver. Forma parte también de la nueva habitualidad el que nos hayamos acostumbrado y nos sigamos acostumbrando cada vez más a ponerle interrogante a cualquier cosa que planifiquemos, a cualquier actividad que organicemos, a cualquier movimiento, viaje que planifiquemos, ponerle un interrogante, porque va a depender de circunstancias que no dependen de nosotros y van a depender de decisiones de una serie de autoridades que en momentos concretos pueden restringir lo que hasta ahora se venían considerando como derechos individuales inviolables y que ahora, sin embargo, se violan sin ningún tipo de problema. Todo esto empezamos ya a acostumbrarnos cuando con el tema de atentados terroristas, etcétera, etcétera, por mor de la seguridad, se empezaron a establecer limitaciones, restricciones, controles. Pues bien, lo que hemos vivido últimamente es una vuelta de tuerca más, y mi percepción es que esa vuelta de tuerca no va a tener marcha atrás, sino que va a seguir manteniéndose e incluso ir a más. Y esto la humanidad lo va haciendo suyo con una habitualidad, es decir, lo va haciendo suyo, bueno, pues lo mete en sus hábitos, al principio le parece extraño, hay una serie de voces que pueden poner en evidencia lo anómalo de la situación, pero finalmente
todo va entrando en una dinámica de habitualidad donde se vive simplemente de una manera distinta. Una manera más autoritaria, una manera más limitada, una manera más coercitiva y, en definitiva, una manera, vamos a llamar las cosas por su nombre, si lo decimos intelectualmente, más alienada, y si lo decimos más coloquialmente, más domesticada y más adormecida. Pero esto es lo que está ocurriendo. Y en ese contexto que antes recordábamos de un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y ante la cuestión del qué hacer, dentro de las cosas que podemos compartir al hilo de las preconclusiones del proyecto, sin duda ninguna, la más importante tiene que ver con uno mismo. Ahora hablaremos de qué hacer con relación a cosas de nuestro entorno, pero lo más importante es con relación a uno mismo. ¿Cómo vivo esto? ¿De qué manera lo vivo? ¿Lo vivo dejándome llevar por las influencias, dejándome llevar por las circunstancias, o lo vivo, lo podríamos denominar así, sacando a la luz una presencia de lo que realmente soy? Desde luego, para mí, esa presencia de lo que realmente somos tiene que ver con la conciencia y tiene que ver no con nuestra apariencia efímera, con eso que coloquialmente se denomina el pequeño yo, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada, sino que tiene que ver con eso que hay en el ser humano, en todos los seres humanos sin excepción, que es imperecedero, que cuando se fallece físicamente sigue vivo, porque constituye nuestro verdadero ser, que no es efímero, sino que es imperecedero. Y eso está ahí en cada ser humano. Y eso siempre es necesario, por supuesto, que esté ahí y que se haga presente. Pero cuando el torbellino incrementa su magnitud, cuando el huracán se mueve y se mueve de manera aceleradamente creciente, esa presencia es fundamental. Es una especie de anclaje, es como un barco que ante un temporal se ancla, ¿no? Se ancla con fuerza para aguantar el temporal. Y es un anclaje que tiene que ver con uno mismo, es un anclaje que tiene que ver con nuestro interior más profundo, más íntimo y también más sagrado. Y para que ese interior no es que sea solamente un anclaje en el sentido de profundizar en uno mismo, que por supuesto, sino que también que eso tenga una manifestación exterior, porque se trata de conectar con uno mismo, se trata de situarse en uno mismo y, por supuesto, eso, llevarlo a cabo para sacar lo mejor de uno mismo con relación a los demás. Ese anclaje te permite sacar a la luz, que se haga presente lo mejor de ti con relación a los demás. Por eso, precisamente, uno de los apartados de las preconclusiones se nos dice precisamente que nos centremos, nos pongamos, nos situemos en el ojo del huracán. Ese ojo del huracán, ese ojo del tifón, donde se nos dice, porque es así, que curiosamente la temperatura es cálida, no hay viento y el cielo está despejado. Y en medio del huracán de magnitud aceleradamente creciente, cada ser humano puede situarse en el ojo del huracán, puede situarse en el centro del huracán. Y situarse en el centro del huracán es situarse en el centro de uno mismo y vivir toda esta vorágine que estamos viviendo desde la serenidad, desde la calma e incluso, como insistimos en el proyecto, desde el discernimiento de que esto tiene que ver, aunque parezca paradójico, con el avance en conciencia hacia una nueva humanidad. Ahora mismo es muy difícil que eso se entrevea si no se consigue ese anclaje en uno mismo y, poniéndonos en el centro del huracán, ese anclaje en uno mismo, sacar lo mejor de nosotros al servicio de los otros. Y de eso se trata. Es algo tan sencillo de exponer, porque vale unas pocas palabras, como puede costar trabajo llevarlo a la práctica. Pero esta es una de las preconclusiones que yo considero fundamentales del proyecto, Ricardo. La necesidad de buscar ese centro del huracán, lo que pasa por el encuentro interior y el poner lo mejor de nosotros mismos al servicio de los demás. Hay algo que también me gustaría compartir contigo, Emilio, a ver cuál es tu visión al respecto. Días pasados también, en diferentes encuentros que tuve, vinieron a mí como analogía de este momento que estamos viviendo como generación humana, vino la visión del tránsito. Tomando un poco esto último que planteabas, cómo situarnos en el ojo del huracán,
si pudiéramos observar lo que nos está sucediendo como humanidad de la misma manera o desde la misma óptica desde la que podríamos observar cuando sucede lo que vos tanto has compartido, Emilio, cuando sucede aquello que llamamos muerte. Cuando sucede aquello que llamamos muerte, y hablo como metáfora, ¿no? Pareciera como que hay una humanidad que está llamada a terminar, a morir, y otra que está llamada a nacer, una puerta que se cierra, otra puerta que se abre, y como humanidad nos observo, me incluyo, nos observo en ese tránsito, en este momento, en un tránsito en donde pareciera como que estamos todavía con cierto estupor, ya dejamos el cuerpo, y pareciera como que todavía no tenemos conciencia, o tenemos una semi-conciencia de que dejamos el cuerpo, pero todavía no lo aceptamos. No lo aceptamos. Es como que no podemos asentarnos en ese lugar de calma y poder continuar con la experiencia del tránsito, no comprendiendo todavía en medio de este estado convulso qué nos está pasando como humanidad. Te lo propongo esto también como una visión por tanto de lo que vos compartiste, ¿no? Para encontrar un paralelo también como experiencia en lo que estamos viviendo como humanidad y explicarlo a lo mejor también de esta forma. Bueno, sí, estamos viviendo un tránsito, pero ¿de qué depende de nosotros poder vivir este tránsito con calma, pudiendo comprender que lo que está sucediendo es que estamos abandonando, estamos dejando un cuerpo, es necesario aceptarlo, y es necesario en todo caso también, desde esta perspectiva, bueno, pasar a ese plano de luz, poder migrar a una nueva humanidad. Muy interesante el símil, muy interesante la analogía, Ricardo, que hago enteramente mía. No en balde, como dice uno de los principios herméticos, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y lo que está viviendo la humanidad actualmente, hago mía por completo tu símil, en el sentido de que efectivamente se parece enormemente a lo que denominamos fallecimiento, abandono del plano físico, tránsito y llegada al plano de luz. Yo he compartido en muchas charlas, no porque lo diga yo, sino porque las tradiciones espirituales y muchos sabios y sabias lo han plasmado muy bellamente, que cuando el cuerpo físico fallece, cuando fallecemos físicamente, lo único que fallece realmente de nosotros es el cuerpo físico. Evidentemente la esencia, lo que realmente somos, esa esencia, conciencia a la que antes hacía referencia, sigue plenamente viva. Y una vez que ya no tiene esa envoltura de la corporidad física, se encamina hacia el plano de luz. Y a ese camino desde el plano físico material al plano de luz es lo que se denomina tránsito. Lo que sucede a su vez es que para que la esencia, conciencia, la dimensión álmico y espiritual del que habla el cristianismo, el plano átmico y búdico del que habla el hinduismo, en fin, la esencia con el nombre de que cada uno le quiera dar, para que la esencia pueda llegar al plano de luz, para que la esencia atraviese el tránsito del plano físico al plano de luz y acceda al plano de luz, es necesario que se eliminen, que se diluyan, sería el término correcto, como la contaminación, como el chapapote, que la vida física ha impregnado en nosotros desde el punto de vista emocional y mental, porque esas interferencias emocionales y mentales de la vida física no se diluyen con el fallecimiento físico, se diluyen en el tránsito. Y eso hace precisamente que el tránsito sea un tránsito muy fluido y muy rápido, o sea un tránsito que se hace más largo y más denso. ¿De qué depende? Depende de tu mundo emocional y de tu mundo mental, ¿no? Si tu mundo emocional y mental se ha densificado porque tu forma de vivir la vida ha estado muy apegada a lo material, con olvido de tu esencia y muy pegada a tu apariencia, con prácticas de vida muy egoicas, muy egocéntricas, muy de servicio a ti mismo, etcétera, etcétera, eso densifica tu mundo emocional, densifica tu mundo mental y dificulta el tránsito. En cambio, cuando se ha tenido una forma de vivir distinta, no con estos parámetros que acabo de compartir, que giran en lo egótico, el tránsito se hace mucho más fluido. Y para aquellos desencarnados que en el tránsito se encuentran con esa densidad emocional y mental, lo que le ocurre precisamente, Ricardo, es primero que no se dan cuenta que han muerto.
Primero es eso, no se dan cuenta que han muerto. Es lo que le pasa a Bruce Willis, mejor dicho, al psicólogo que interpreta a Bruce Willis en esa maravillosa película que siempre que puedo aconsejo, de 1998-1999, que es El sexto sentido, donde se pone en evidencia que Bruce Willis, un psicólogo que ha fallecido, él no se da cuenta que ha fallecido, y la película es fabulosa porque hasta el final no nos damos cuenta que efectivamente Bruce Willis ha fallecido. Y eso sucede, se ha fallecido y no te das cuenta. Y una vez que por fin, porque al final la realidad se hace visible, ¿no? Cuando te das cuenta que has muerto, si tienes ese estado densificado emocional y mental, no lo aceptas. No lo aceptas porque sigues queriendo estar en contacto con el plano material, sigue queriendo estar en contacto con el plano físico en lugar de encauzar, en lugar de seguir tu viaje hacia el plano de luz. Y esto efectivamente está ocurriendo en la humanidad actual, Ricardo, absolutamente. O sea, que hago mía la analogía total y absolutamente. Claro que está ocurriendo. Mi percepción, como la de mucha gente, es que esta humanidad ha dado ya todo lo que tenía que dar de sí. Ha muerto porque ya ha aportado lo que tenía que aportar. Y a partir de ahí ha aportado todo lo que tenía que aportar desde el punto de vista de nuestra evolución, el alma que hay encarnada en cada uno, de nuestra evolución, vamos a llamarle individualizada, pero también desde el punto de vista colectivo. Yo he utilizado el símil de una casa que ha sido muy válida, que nos ha servido durante mucho tiempo, pero que ya es una ruina desde los cimientos. Y esta humanidad, dicho entre comillas, ha fallecido, porque no da más de sí. Ahí muy cerquita de Argentina tenéis a ese gran sabio chileno al que yo admiro tanto, Gastón Sublet, y Gastón lo dice con toda claridad. Es que no nos damos cuenta que esto ya no da más de sí, que esto lo único que puede dar de sí ya es sufrimiento. Él dice, no nos damos cuenta que ya la humanidad, hemos convertido este mundo en un infierno, que esto ya hemos colapsado, que esto ya se ha agotado, que es necesario dar un salto hacia adelante. No nos damos cuenta que nos hemos deshumanizado, que nos hemos desnaturalizado, no nos damos cuenta que hemos contaminado los aires, que hemos contaminado las aguas. Es que esa nueva habitualidad a la que antes hacíamos referencia, Ricardo, nos ha instalado en una situación tal que no nos damos cuenta del agotamiento, del colapso en el que actualmente vivimos. La realidad es que esta humanidad ha fallecido porque ha aportado todo lo que tenía que aportar. Y ha llegado el momento de una nueva humanidad, como cuando nosotros desencarnamos para volver a encarnar. Ha llegado el momento de una nueva humanidad. Pero hay mucha gente que no se da cuenta que esta humanidad ha muerto. Y siguen ahí como Bruce Willis en la película. Siguen andando, siguen moviéndose, creyendo que están vivos, creyendo que están en una humanidad, en una casa que no es una ruina. Pero no es la verdad. La verdad es que estamos ya en una humanidad que ha aportado lo que tenía que aportar y ha colapsado. Y también hay personas que, dándose cuenta de que esto ha colapsado, porque hay mucha gente que se da cuenta, pero entre la gente que se da cuenta que esto ha colapsado, hay gente que no lo acepta. Y hay gente que de alguna manera intentan que a ver si podemos, que ese colapso, a ver si lo podemos minorar, a ver si podemos hacer algo para dar una especie de marcha atrás, ¿no? Para que las cosas vuelvan a ser, entre comillas, como antes, a ver si podemos hacer algunas reformas, a ver si podemos hacer algunos cambios para de esa manera. La realidad es que esta humanidad ha dado de sí lo que tenía que dar, como una célula que ya ha envejecido, que ha colapsado, que se ha agotado y que tiene que dar paso a una nueva humanidad. Y en ello estamos. Y esa nueva humanidad, ¿cómo se crea? Pues la creamos nosotros, la tenemos que crear nosotros. Esa nueva casa la tenemos que construir cada uno porque está dentro de nosotros. Precisamente esta humanidad que ya ha colapsado nos ha servido para crecer en consciencia. Y es ese crecimiento en consciencia el que nos da precisamente los materiales y los argumentos para poder construir esa nueva humanidad. Está en nosotros, brilla en nuestra alma, late en nuestro corazón y tenemos que hacerla presente. Y cuando hablábamos hace un momento en el qué hacer en las preconclusiones del proyecto, cuando hablábamos de ese encuentro interior y de ese ponernos en el centro del huracán y de ese sacar lo mejor de nosotros mismos al servicio de los demás, tiene que ver directamente con esta construcción de lo nuevo, con la construcción de la nueva casa a la que hacíamos referencia, que en el símil que tú aplicabas, pues sería el darnos cuenta que esta humanidad ha colapsado, el aceptarlo y acceder al plano de luz. Y en nuestro caso el plano de luz es la configuración de esa nueva humanidad que, repito, no es que haya que inventarla, porque es que la tenemos dentro, está ya en nosotros. Lo que tenemos que hacer es plasmarla. De ahí ese término que hago absolutamente mío también, que utiliza el cristianismo,
refiriéndose al surgimiento de la nueva humanidad, que es la parusía, la presencia, porque se trata precisamente de que se haga presente eso que ya está, que se haga presente. Bueno, de ahí surge también tu otra observación en las preconclusiones, que en algún momento hicimos referencia, pero creo que es interesante ahora, aunque sea en estos últimos ratitos que tenemos, volver a recordarla, ya que es tiempo de parusía, ya que es tiempo de presencia, no caer en la trampa del mañana. Y creo que esto de seguir postergando el dolor, sostenernos en el dolor, decir que esto va a pasar, decir que esto que va a volver de vuelta la vida a como era antes, sería como estar sosteniéndonos en esa trampa, permaneciendo en esa trampa, que según observo yo no es otra cosa que un juego de ausencia, no estamos presentes. Entonces, me parecía interesante también, Emilio, recordar, ¿no? Este concepto central también de las preconclusiones, de la necesidad de no caer en la trampa del mañana. Efectivamente, Ricardo, creo que ya somos muchos los seres humanos que nos hemos dado cuenta que esa trampa está ahí desde un punto de vista personal, ¿verdad? ¿Cuántas veces no habremos sentido en nuestra vida algo íntimo que nos dice por aquí, por aquí? Y sin embargo surge un miedo a ir por ahí precisamente, porque los hábitats de confort, las zonas de confort que decían los psicólogos pesan mucho, porque las circunstancias pesan mucho, porque los miedos pesan mucho. Y ante esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues en lugar de reconocer que tenemos miedo, pues nos autoengañamos, ¿no? Y decimos, no es que tenga miedo, es que espérate a mañana. Mañana cuando pase esto, mañana cuando ocurra aquello, mañana tengo pensado no sé cuánto y entonces sí, pero realmente eso es un autoengaño, ¿no? Eso sucede con demasiada frecuencia a nivel personal y a nivel individual. Y también sucede a nivel colectivo. Y efectivamente, cuando hablábamos, por ejemplo, de que hay personas que pueden incluso estar viendo que esta humanidad ha colapsado y que la casa es una ruina, pero hay personas que no lo quieren aceptar, se han dado cuenta, pero no quieren aceptarlo. Y ahí andan todavía con el tema de las reformas, con el tema de los cambios institucionales. Hablábamos antes de Chile, por ejemplo, ¿no? Con Gastón Sublet. Bueno, pues en Chile ahora se somete a referéndum la posibilidad de si sería necesaria una nueva constitución. ¿De verdad alguien seriamente puede percibir, puede sentir, puede creerse que lo que estamos viviendo se cambia con la nueva constitución de un determinado país? ¿De verdad? ¿De verdad? Lo que estamos viviendo parece obvio, ¿no? Que tiene una envergadura que va mucho más allá. Tiene que ver con elementos que van mucho más allá. Son elementos trascendentes que reclaman de nosotros no parches, términos medios, ¿no? Reclama una transformación interna y una transformación externa derivada de esta transformación interna que sea absolutamente radical. Es el momento de desconectar por completo del sistema, Ricardo. Lo decimos en las preconclusiones. Ya está bien de estar ahí permanentemente pendiente, ¿no? Del sistema, de los medios de comunicación, de lo que dicen, de lo que dejan de decir. Pero no nos hemos dado cuenta ya que, por ejemplo, de esos medios de comunicación no podemos esperar otra cosa que más miedo, más inseguridad y más desinformación, o estar pendiente de la política, de los políticos, a los que respeto profundamente, como decíamos antes, ¿no? Desde el respeto, desde la ternura, desde la tolerancia más completa y absoluta. Pero de verdad pensamos que los políticos, hablemos del país que hablemos, de verdad pueden hacer algo. No nos damos cuenta que hay una serie de circunstancias distópicas que no derivan de ellos, sino que tienen que ver con otras cosas que en el proyecto denominamos la élite y que trasciende por completo a esos políticos. No nos damos cuenta que para nuestro crecimiento, para nuestro avance, para ser capaces de aportar lo mejor de nosotros mismos, como decíamos anteriormente, para ponernos en el centro del huracán, lo que necesitamos es no caer en lo que también en el proyecto sacamos a colación, porque es precioso, que es ese apartado del libro del Génesis, en su capítulo 19, donde la familia de Lot deja Sodoma, una sociedad totalmente decadente, ¿no? Distópica al máximo, y decide dejar Sodoma y dirigirse hacia un nuevo horizonte, hacia una nueva vida. Y cuando se van encaminando a ese nuevo horizonte, la mujer de Lot, ¿qué hace? Vuelve la mirada atrás. No puede evitarlo, mira otra vez hacia atrás. Y al mirar hacia atrás, ¿qué le sucede? Que se convierte en una estatua de sal.
es una metáfora preciosa, pero que deberíamos aplicarla a nosotros mismos. No nos damos cuenta que ha llegado ya el momento de mirar hacia adelante, pero como muy bien tú recordabas, no porque el adelante sea algo que tiene que ver con el mañana, sino que tiene que ver con que hoy tú ya vives de una forma distinta. No se trata de plantearnos ese avance hacia una nueva humanidad como algo que llegará, no, es que está en ti, ponlo ya de manifiesto. No mires hacia atrás, no te enganches a esas realidades que se están cayendo, que es obvio que han colapsado, como decía antes, y vive en tu cotidianidad, no pensando en el mañana, sino pensando en cada instante, en el momento presente. Tú sabes que personalmente he hablado mucho en los últimos meses de que todo esto tiene que ver con una práctica de vida, es una práctica de vida, de cada instante, de cada momento en el momento presente. Me he atrevido incluso a redactar 21 botones de muestras, hay muchos más, por supuesto, pero modestamente me he atrevido a hacer mención a 21 botones de muestra de una práctica de vida que tiene que ver con todo esto. Y tiene que ver, evidentemente, Ricardo, con el presente. No tiene que ver con el mañana, no tiene que ver ni con mirar atrás, ni engancharnos al pasado, a lo que fue, ni estar ahí pendientes de lo que todavía ese pasado mueve desde el sistema, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eso hay que cortar por completo en consciencia, e igualmente hay que cortar por completo en consciencia con esas miradas hacia el mañana que son simplemente un engaño para no hacer hoy lo que sabemos de sobra que tenemos que hacer. En el proyecto se hace una llamada muy clara en las preconclusiones a centrarnos en el momento presente y a asumir nuestra responsabilidad, que personal y de cada uno es mucha, para que esa nueva humanidad, esa nueva sociedad, esa nueva forma de vivir, mucho más humana, mucho más natural, mucho menos deshumanizada y mucho menos desnaturalizada, se convierta en una realidad. Sí, y haces claramente también, Emilio, referencia a que si observamos el pasado, en todo caso, bueno, que lo podamos observar desde este presente, de nuestra mirada presente, una mirada comprensiva, compasiva. Ha sido nuestro recorrido, pero me parece muy importante poder observarlo desde el presente nuestro, cada uno, desde esta práctica cotidiana que propones, comprendiendo nuestro recorrido y poder desde ahí integrarlo, y ya está, pero no quedarnos anclados allá atrás, ¿no? Y lo mismo, bueno, no tener esa esperanza, como también lo mencionás, esa esperanza minúscula, con respecto a que esto va a cambiar, a que esto se va a modificar, a que todo va a estar mejor, etcétera, etcétera, sino más bien observar desde este presente que estamos viviendo y nuestra práctica cotidiana, bueno, cuáles son los gestos y cómo podemos gestionar minuto a minuto, no en el modo minuto a minuto que nos propone la televisión o la tecnología, sino el minuto a minuto presente nuestro, bueno, qué es lo mejor de mí que puedo entregar momento a momento. En el último capítulo del libro, el estudio del caso, el coronavirus, estudio del caso, Emilio, en un momento se hace referencia a 5 posibles efectos de la crisis del coronavirus a mediano y largo plazo. Recorro, con tu permiso, 4 y te propongo detenernos en uno de ellos, ya que hiciste mención antes a una observación que se lleva a cabo en el proyecto, que es una observación política, ¿no? ¿Cómo está actuando la política en este momento? ¿Cómo están actuando los gobiernos en este momento? Me parece interesante compartirlo para que quienes nos siguen también puedan desde acá, bueno, observar cómo está siendo la experiencia y qué sapo me estoy comiendo o qué sapo no me voy a comer. Hacemos referencia a 5 efectos posibles de la crisis de coronavirus a mediano y largo plazo. El primero que se cita es la recesión económica planetaria, algo que creo que ya se está observando. La vacunación masiva y obligatoria, algo que ya está sobre el tablero, de hecho hay parlamentos que ya lo están votando. Hacemos referencia también a un régimen autoritario de policía digital. Es una observación, como un posible efecto, creo que ya también está circulando claramente como efecto. Y se hace referencia también a la reestructuración de la distribución del poder dentro de la propia élite. Hicimos referencia a nosotros, Emilio,
en el encuentro nuestro anterior a esta élite y a esta élite en términos incluso de la élite caliente, la élite fría, hablamos de los luciféricos, hablamos de los arimánicos, y cómo se está observando en este momento, cómo está prevaleciendo más que el fuego, más que la guerra, más que el petardo, cómo está prevaleciendo la distancia, el enfriamiento, la tecnología, la virtualidad, el tapabocas, aquello a lo que hacía referencia antes. Pareciera como que todo esto ya lo estamos observando. Somos conscientes de que esto está sucediendo, pero me queda un punto que me interesa realmente escuchar, a ver cómo lo estás observando vos en este momento, y que es como posible efecto de la crisis del coronavirus, un gobierno post-democrático. Hacías antes referencia a lo que está pasando en Chile, una nueva constitución. ¿Cómo estás viendo, Emilio, un gobierno post-democrático? Bien, todo lo que tiene que ver con ese gobierno postdemocrático, Ricardo, está actualmente ya muy en la línea de salida. Es decir, si habláramos de una carrera, podríamos decir que ese gobierno postdemocrático está en la línea de salida. Es decir, se han generado ya todos los mimbres para hacerlo realidad. Y lo que creo es que se está esperando a que esos mimbres maduren un poco para lanzarlo nuevamente. Y me voy a mojar hablando contigo, Ricardo, me voy a mojar más todavía de lo que nos mojamos ya en el propio proyecto, ¿no? Pero por favor. Aquí a título individual, no a título del proyecto, sino a título individual, me voy a mojar un poquito más. Yo creo que la élite todavía, como se me viene a la cabeza, me parece que en Argentina también tendréis utensilios parecidos, cuando a un cerdito se hace la barbaridad de haberlo matado y en el horno se le va dando vuelta, o a un pollo se le mata y en el horno se le va dando vueltas, para que se vaya haciendo la carne, ¿no? Para que se vaya haciendo la carne. Yo tengo la percepción de que actualmente la humanidad estamos ya ensartada ahí y se nos está pasando por ese calentamiento y va a haber determinadas medidas que van a irse adoptando, que se van a ir impulsando e implantando en la medida en que la carne está ya en su punto. Y estamos ahí, se nos está dando vuelta. Una de esas cosas es precisamente ese gobierno postdemocrático que va ligado a un gobierno mundial, y ahora me explico mejor. Digo que me voy a mojar más, Ricardo, porque mi percepción, cada vez lo tengo más claro, es que todo lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus todavía le queda un proceso, todavía le queda un recorrido. Ahora estamos en muchos países en la segunda oleada. Es posible incluso que se apure a una tercera oleada. Desde luego, con esta primera oleada, segunda oleada e incluso quizás una tercera oleada, lo que se ha hecho es un impacto en la opinión pública, un impacto psicológico que le ha servido en esa nueva habitualidad a la que tú hacías referencia, le ha servido para que estén dispuestas, ese colectivo humano esté dispuesto a aceptar cosas que hace un año o 2 años serían impensables, pero dándole vueltas, macerando el tema, dándole vueltas, haciendo la carne, cada vez hay más personas dispuestas a asumir, a aceptar cosas que hace 1 o 2 años no estarían dispuestas a aceptar. Pero mi percepción es que, por ejemplo, cuando hablábamos hace un momento de la posibilidad de la vacunación y dice el proyecto y obligatoria, en el capítulo del proyecto se pone en interrogante, yo tengo la percepción, como a modo de ejemplo de lo que estoy compartiendo, que la vacunación obligatoria no va a venir ahora. Es decir, en estas vueltas que nos están dando, todavía no va a venir la vacunación obligatoria. Si es verdad que cuando la célebre vacuna aparezca, va a haber una ingente cantidad de personas que lo van a hacer voluntariamente, que voluntariamente se la van a poner. Pero aquellos que de alguna forma no nos la queramos poner, aún va a haber un margen, tal como yo lo veo, Ricardo. Pero lo que no tengo ninguna duda es que después van a venir nuevos acontecimientos distópicos. Y me mojo un poquito más. No tengo ningún tipo de duda que van a surgir nuevos virus. Yo no sé cómo se llamarán. Yo no sé si será nueva familia del coronavirus o el nombre que tendrán o el nombre que le pondrán. Pero no tengo ningún tipo de dudas que esta dinámica de pandemias nada más que ha hecho comenzar.
que tuvo sus primeros experimentos con la gripe aviar y con la gripe porcina y con algunas otras enfermedades a finales del siglo XX y principios del XXI. Y estoy convencido, Ricardo, que van a venir nuevas oleadas de pandemia con nuevos virus, que van a afectar además a nuevos colectivos. Y no me extrañaría además que esos nuevos colectivos fueran colectivos en los que impacte, que originen todavía más desconcierto. Me explico mejor. Que un virus afecte a las personas mayores, evidentemente origina desconcierto. Las personas, todas las personas, pues tenemos padres, madres, etcétera, etcétera, y bueno, nos afecta, ¿no? Que nos afecte y nos afecta también de corazón, ¿no? Que las personas mayores fallezcan, ¿no? Como están falleciendo en residencias, en un alto número, etcétera. Pero yo barrunto que esos nuevos virus no van a afectar tanto a las personas mayores, que van a afectar a otros colectivos más jóvenes, incluso colectivos de niños, Ricardo, colectivos de niños, lo cual va a hacer que el desconcierto sea todavía mayor, porque si duele que una pandemia afecte a personas mayores, cuando ya hablemos de jóvenes y hablamos de niños, eso va a originar todavía mayor desconcierto. Y es cuando yo creo que se entenderá que va a estar todo preparado para que la vacuna sea obligatoria. En ese momento la vacuna sí será obligatoria. Ya no habrá margen ninguno para que nadie se pueda librar de llevarla a cabo. Bien, todo este largo prólogo, prefacio a la pregunta que has planteado, a la respuesta a la pregunta que has planteado, es porque yo creo que el lanzamiento del gobierno mundial a modo de una institución postdemocrática, entendiendo por institución postdemocrática esa que ya no es elegida por los ciudadanos, esa que ya escapa del control ciudadano, esa que se basa en organizaciones supranacionales, que nadie sabe muy bien cuál es su agenda de trabajo, que nadie sabe muy bien cuáles son o quién decide la prioridad de las temáticas que abordan, que son los que finalmente van a imponer criterios y van a imponer normas a los gobiernos nacionales. Tú vas a elegir tu parlamento en Argentina, yo podré elegir si quiero votar mi parlamento en España, pero el gobierno español o el gobierno argentino van a estar sometidos a las directrices de esas organizaciones internacionales. Lo empezamos a ver ya, por ejemplo, es decir, hay dentro de Naciones Unidas está la Organización Mundial de la Salud y la OMS está dictando consejos que no son consejos, que lo estamos viviendo como imperativos. Lo que la OMS dice va a misa y los gobiernos tienen la obligación de llevarlo a cabo. Y si los gobiernos, entre comillas, quieren ser responsables, tienen que llevar a cabo lo que dice la OMS. Pero, ¿quién es la OMS? ¿Quién ha elegido a la OMS? Esos teóricos expertos que tiene la OMS, ¿por qué son expertos los que están en la Organización Mundial de la Salud y no son expertos, entre comillas, los que no están en esa organización e incluso ven las cosas de manera distinta? ¿Por qué los unos sí y por qué los otros no? Lo que vamos dirigido es a que aparezcan organismos supranacionales que van a ir en su poder mucho más allá de la que es el propio ejemplo que acabo de poner de la Organización Mundial de la Salud y donde se van a tomar decisiones ya no solamente sanitarias, sino también económicas, sino también políticas. En Europa lo estamos viviendo de la mano de la Comisión Europea. La Comisión Europea surgió, la Unión Europea surgió por una Europa de los ciudadanos. Pero eso, Ricardo, ya ha quedado atrás. Yo sé que eso en América Latina no lo computáis tanto, Europa está lejos, puede ser que nuestro modelo pueda seguir pareciendo idílico, pero la realidad es que hay multitud de decisiones que se toman donde los ciudadanos europeos no tenemos nada que decir, porque la política monetaria se toma en el Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo lo compone un consejo de administración totalmente tecnócrata de personas que no elegimos ninguno de nosotros directa ni indirectamente siquiera y que toman decisiones muy importantes que afectan a tipos de interés, que afectan a políticas de devaluación y revaluación del euro, que afectan a temas de fiscalidad, que después la Comisión Europea hace suyo. Y hablamos de otras instancias europeas donde ocurre exactamente lo mismo. Sí, hay un Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo realmente no manda, no supervisa, no dirige el papel de todo este entramado en el que estamos. Y hacia lo que vamos es a la aparición, posiblemente al principio sean instituciones ligadas a Naciones Unidas, como la OMS, pero después se dará un paso nuevo, se dará un paso más y surgirán nuevas instituciones supranacionales y en esas nuevas instituciones supranacionales alejadas de los ciudadanos, sin ningún tipo de control posible
no ya del electoral, sino ni siquiera de control, de crítica, porque no sabremos realmente de quién estamos hablando. Serán instituciones que no tendrán rostro. Por ejemplo, no le preguntes a ningún europeo, porque no tiene nadie ni idea, quiénes componen el Consejo de Administración del Banco Central Europeo. No tienen ni idea. Puede ser que sea tu vecino y tú no tienes ni idea de quién compone el Consejo de Administración de una institución que manda tanto y dicta tanto como es el Banco Central Europeo. Estas organizaciones supranacionales serán invisibles en cuanto a que no tendrán rostro y no serán, por tanto, objeto ni de elección ni de ningún tipo de control ciudadano, por su anonimato y por su lejanía, porque además vete a saber dónde están localizadas desde el punto de vista físico. Y todo ello, y termino, Ricardo, ¿con qué mensaje que además a una sociedad ya domesticada, a la que se ha ido preparando, dándole vuelta a la carne, cuál será el mensaje definitivo? El mensaje definitivo ya lo empezamos a oír, ¿verdad? Que estamos ya en una humanidad, que estamos ya en una sociedad donde los problemas son globales. Y ante los problemas globales se necesitan soluciones globales. Con lo que esos mismos que están originando los problemas globales, los que están originando los incendios globales, aparecerán como, siendo pirómanos, aparecerán como bomberos para hacer frente, para apagar esos incendios globales que ellos mismos han provocado. Los problemas son globales y nosotros tenemos aquí las soluciones globales. Y esto suena bien, claro, suena bien aparentemente. Cuando profundiza, es la forma del vaciamiento definitivo de la democracia, del que todo lo que hemos conocido como democracia sea simplemente algo que forma parte del pasado, y en la nueva habitualidad veremos en su momento, y ojalá me equivoque, Ricardo, ojalá me equivoque, y ese momento yo vislumbro que no será más dentro de 3, 4 o 5 años, que cada vez más en la nueva habitualidad empezarán a aparecer ese tipo de entramado supranacional, insisto al principio, en el contexto de Naciones Unidas, pero después como instituciones que van más allá de la propia Naciones Unidas, los que vayan dictando, los que vayan indicando lo que hacer desde el punto de vista no solamente sanitario, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de hábitos sociales, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y la más media, la ciudadanía ya preparada a través de ese horno en el que se nos ha metido, dirá, claro, pero es que eso es necesario, porque ante los problemas globales se necesitan soluciones globales. La realidad es que los mismos que han traído esos problemas globales se pondrán por delante para ofrecer cosas que no serán soluciones, sino que serán simplemente un mayor dominio, un mayor control, una mayor manipulación y un desvanecimiento cada vez mayor del espíritu humano, ¿no? Que es lo que están intentando con este enfriamiento al que tú hacías referencia, con el distanciamiento, la ruptura de las relaciones personales y familiares, la virtualidad tecnológica, la inteligencia artificial y también ahora unos poderes que no tendrán rostro y que serán los que imponen sus criterios ante una ciudadanía que los recibirá de buen agrado, porque ante problemas globales hacen falta soluciones globales. Bien, y frente a esto que planteas, gracias Emilio, ahora me mojo yo un poquito, me toca a mí, porque digo, te escucho, ¿no es cierto? Pero también observamos dentro de la investigación que estamos llevando a cabo, y me mojo en qué sentido, así como decíamos antes, que estamos ante la observación de algo que fallece, algo que está partiendo, o que ya partió incluso. Hicimos mención a la democracia, a instituciones que ya pareciera como que ya no funcionan, que están literalmente muertas. Desde esa perspectiva digo, bueno, frente a esa resistencia del sistema, en donde yo me mojo es en la mala noticia para ellos. La mala noticia es que están muertos, que intentan, ¿no? Que intentan autorresucitarse de alguna manera, pero también observamos que esto no es posible, y lo observamos desde la visión que también tenemos de este presente, no cayendo en la trampa del mañana y no viviendo la nostalgia del pasado tampoco. En el proyecto Siento, Emilio, y también me gustaría también escucharte en ese sentido, hace tiempo yo creo que mínimo como 2 años escucho
que en diferentes conferencias tuyas también, o momentos del compartir, hablas de la fraternidad, de la asociación, de la agrupación. Hablo de conceptos que no son virtuales, son conceptos que se están plasmando. La fraternidad, la asociación, la agrupación, corrernos del partido, del partidismo como una forma política también, de hacer política. Y siento que en este momento están sucediendo, ya entrando un poco en la visión utópica, ¿no es cierto? Y en la esperanza mayúscula, siento que está sucediendo algo muy interesante, que es lo que están haciendo, que es lo que está plasmándose en términos de nueva humanidad, que son las redes, que son esas asociaciones, que son esas fraternidades. Es una trama que está presente, es una trama de conciencia que ya está presente entre nosotros. Me gustaría escucharte también, al menos como para poder dejar también, ¿no?, esta señal, ¿no?, este señalador de vida y de esperanza que estamos observando. En el camino de conciencia de la humanidad, Ricardo, hace mucho tiempo, que se ha hablado de la importancia de comunidades conscientes. Y de hecho, ha habido personas que en su proceso consciencial han considerado oportuno, han tomado la decisión y la han llevado a cabo de vivir en comunidad consciente. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora la red de ecoaldeas. En todo el mundo funcionan ecoaldeas, que son comunidades que intentan autogestionarse y cuyos miembros no son muchos a nivel mundial, pero hay un buen número de comunidades de ecoaldeas a nivel de todo el planeta, y cuyos miembros intentan vivir de la manera más conscientemente posible, no solamente hacia ellos mismos, sino en una forma de vida fraternal, comunitaria, colectiva, donde la conciencia se haga presente. Y a través de estas comunidades conscientes, por denominarlo de alguna forma, hemos aprendido mucho. Yo no he vivido en ninguna comunidad consciente, pero las he conocido. He conocido a varias de estas comunidades conscientes y colaboro directo o indirectamente con varias de estas comunidades conscientes. Y se han hecho profundos estudios porque han sido un campo, un gimnasio también de la vida, porque la conciencia, cuando se intenta vivir colectivamente, pues bueno, también surgen aristas, ¿no? Y esas aristas no hay que verlas como algo negativo, sino como algo positivo que te ayudan a seguir avanzando. Y ahí están esas comunidades conscientes que son una semilla, sin duda ninguna, de la nueva humanidad. Pero ojo, no solamente se pueden establecer y se están estableciendo comunidades conscientes por personas que vivan en un mismo sitio físico, sino que, como tú muy bien apuntas, aplicando a esto el carácter de red, utilizando en el mejor sentido del término, sacándole de verdad el jugo consciente que pueden aportar a las nuevas tecnologías permiten que esa red consciente, esas comunidades conscientes aparezcan y desplieguen su labor sin necesidad de que las personas vivan en un mismo lugar. Pongo un ejemplo. Yo me siento fraternalmente unido a ti, Ricardo. No lo digo por decir, es verdad, lo digo de corazón. Me siento unido fraternalmente. Tengo una percepción clara desde hace ya tiempo que caminamos de la mano y vivimos a ¿cuánto? 12.000 kilómetros de distancia, y que nos hemos visto en nuestra vida una vez. ¿Cuántas veces nos veremos a lo largo de nuestra vida? Yo espero que sean muchas, pero será un número limitado viviendo yo en España y tú en Argentina. Pero ahí hay algo que ya ha calado, ahí hay algo que ya a ti y a mí, y a través tuya y a través mía, a más gente, nos ha unido en lazos de fraternidad y en lazos de comunidad consciente. Entonces yo creo que es muy importante que estas comunidades conscientes a modo de red vayan cada vez apareciendo y desarrollándose más. Comunidades donde podamos compartir, comunidades en las que podamos poner en común lo que cada uno está viviendo, comunidades en las que podamos aportar nuestras experiencias, a la que podamos aportar nuestras preguntas y nuestras dudas, a las que podamos aportar nuestras soluciones. Y las nuevas tecnologías esto lo posibilitan. Las tecnologías per se no son ni buenas ni malas, dependen cómo la utilicemos. Y este tipo de comunidades conscientes en red, como semilla de la nueva humanidad, creo que son francamente fundamentales. El propio proyecto, para no alargarme más en la respuesta, el propio proyecto del que nos trae aquí, que nos convoca aquí, el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica,
lo conforman personas que la mayoría no se conocen entre sí. Tú vives en Argentina, hay personas que viven en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, distribuidos por ciudades y por localizaciones que están a muchos kilómetros de distancia. Pero es que ya las distancias no tienen importancia. Se puede ya empezar a desarrollar lazos de fraternidad más allá de la necesidad de una comunidad física. Eso no desmerece, ni yo voy a ser, por supuesto, el que desmerezca a los encuentros físicos, a las comunidades físicas. Pero tienes toda la razón, se ha abierto un campo inmenso que además me consta que cada vez tiene un mayor despliegue, que cada vez tiene un mayor desarrollo y que está abriendo unas ventanas preciosas y unas posibilidades enormes a la humanidad en nuestro sendero de conciencia. Así es, y me sumo, además de lo que mencionaste, Emilio, y así lo siento también, por supuesto que así lo siento y lo vivo día a día, con alegría, con confianza, con amor. También, de hecho, bueno, compartimos también vínculos y seguimos tejiendo vínculos en otro tipo de proyectos, como Estado Universal, bueno, en tu caso también como en la Asociación Sevilla Consciente. Digo esto también en términos de instar, de proponer, de invitar. Ante la pregunta que vos tantas veces formulás, ¿estoy yo invitado? Bueno, invitar a que te invites. Invitar a que te invites a participar. Hablamos otro día del proyecto SER, también que surge en España, pero que propone, invita a gente de todas partes del mundo a formar parte de esa experiencia. Bien, está sucediendo, claro que sí, me parecía interesante también compartir y que desde todo lo que planteábamos más temprano, que cada uno pueda también llevar a cabo esta práctica. Bueno, me sumo, ¿con qué resueno? ¿Cómo puedo sumarme? Formulándonos estas preguntas también. Y aquí te dejo, Emilio, como siempre, con lo que sientas compartir a modo de hasta la próxima, por lo pronto, en este encuentro que hemos tenido. Muchas gracias, Ricardo. Pues por mi parte, para terminar, además de, por supuesto, agradecerte este encuentro, creo que ha estado en toda nuestra puesta en común, tanto en el día de hoy como en las anteriores, veces que nos hemos encontrado en torno al proyecto Consciencia y Sociedad Distópica. Pero bueno, vuelvo a insistir en el hecho de que seamos radicalmente optimistas con relación al devenir de la humanidad, al presente y al devenir de la humanidad, radicalmente optimistas. Esto forma parte de un proceso natural. Hay una célula que ha envejecido y que ya no da más de sí, y dentro de esa célula vieja están surgiendo las fuerzas creativas que van a dar lugar a la nueva célula, a esa nueva humanidad. Y esto no es algo como una esperanza vana, no es algo que se diga como para que no caigamos en la depresión. No, es que es una realidad, es cómo funciona la vida, es cómo funciona el universo, es cómo funcionan las células. Ahora lo estamos viviendo en el plano humano, es cómo funcionamos nosotros, nuestra conciencia encarna, desencarna, una nueva vida, esa vida termina, volvemos a encarnar. Esta humanidad, la que hemos vivido durante tantos siglos, ha dado de sí lo que tenía que dar, ya simplemente ha fallecido siguiendo el símil que tú has propuesto y los encaminamos hacia una nueva humanidad que será una forma maravillosa de vivir con un nivel de conciencia más alto, no porque nadie nos lo regale, sino porque nosotros mismos lo hemos ido generando con nuestro propio proceso consciencial. Así que mis últimas palabras son palabras de una llamada a que no nos dejemos caer por la depresión, no nos dejemos caer por el pesimismo. Esa depresión, ese pesimismo, ese miedo, ese pánico, esa zozobra, esa inseguridad, ese desasosiego, eso es precisamente lo que se pretende desde esas fuerzas involutivas que se resisten a que las nuevas células salgan para adelante. Pero, en fin, como enseña muy bien la biología, las fuerzas involutivas, aun sin saberlo, son un acicate para lo evolutivo porque hace que cada vez más gente se dé cuenta, tome conciencia y aporten toda su energía a esas fuerzas creativas y creadoras de la nueva humanidad. Así que agradecimiento y ese mensaje de optimismo para cerrar por mi parte. Ricardo, muchas gracias. Vamos por eso, vamos por ese poder que está en cada uno de nosotros. Gracias, Emilio, una vez más. Y hasta la próxima, seguramente tendremos nuevos encuentros para seguir compartiendo cómo continúa el proyecto, hacia dónde sigue su evolución también, porque sigue evolucionando. Así que muchísimas gracias, Emilio, te mando un fuerte abrazo. Nos quedamos un minutito más en línea mientras nos despedimos de todas y todos quienes nos acompañaron hasta acá.
en este nuevo encuentro referido al proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica por FM Bariloche 89.1, ideas circulares en este ciclo que se llama Claramente. Claramente, clara todo, en realidad, más que la mente, para ponerlo un poquito ahí también. Muchas gracias, hasta la próxima.